Nunca había asistido a un funeral. Era mi primera vez y me parecía algo totalmente inquietante, casi siniestro. El solo imaginar ver por primera vez un cadáver me causaba cierto miedo e inquietud, pues no tenía claro cómo reaccionaría, o si tendría el valor de acercarme al ataúd y mirar a escasos centímetros el rostro de mi abuelo, pálido, tieso e inerte, siendo separados tan solo por un vidrio de bajo espesor. Mientras viajábamos cruzando el Atlántico hacia España, a los funerales del patriarca de la familia, era inevitable no sentir ese cosquilleo con cada milla que nos acercaba al viejo continente. Solo algunas azafatas chequeando a los pasajeros estaban despiertas mientras yo intentaba dormir. Me levanté del asiento para observar a mi alrededor, y todos parecían dormir plácidamente, como en sus propias habitaciones, en un total confort. Era el único despierto a esas horas de vuelo. Aquella pesadilla inquietante me desveló. Y si bien fue breve, me había alterado de tal manera que me fue imposible pegar un ojo nuevamente. En ella me veía caminando lentamente en dirección al féretro. Caminaba con miedo. Podía sentir su presencia como si me observara desde su sarcófago, mientras que mis oídos, su voz replicaba con aquel típico acento hispano diciéndome: «Ven, acércate, querido Iván, no tengas miedo». El cuarto de aquel sueño estaba completamente en penumbras, cubierto de una especie de neblina. Era solo yo y aquel féretro. La pesadilla sofocó mi pecho a tal punto que sentí la falta de aire, obligándome a reaccionar y pararme para ir al baño. En el estrecho pasillo del avión, una hermosa azafata me asistió amablemente, preguntándome si necesitaba algo de beber y si me sentía bien, acompañándome gentilmente hasta la puerta del sanitario. Al volver, papá y mamá seguían en trance. Ni siquiera notaron cuando pasé sobre ellos para tomar mi asiento junto a la ventana. Intenté cerrar los ojos, pero aún tenía fresco aquel inquietante sueño. Al cerrarlos, imaginaba aquel encuentro con el abuelo, tras el vidrio de su ataúd. En mi mente aún infantil, imaginaba aquel encuentro, y que el abuelo abría los ojos de un momento a otro, llenándome de espanto. Exhalé por aquella idea, lo que empañó la ventanilla. Fue ahí, entonces, donde tuve la segunda imagen horrorosa en mi cabeza. Al abuelo empañando el vidrio desde dentro, para luego ver sus labios amoratados, sin vida, esbozar una sonrisa macabra. Creo que con tantas ideas locas en mi cabeza me estaba comenzando a sugestionar más de la cuenta. Por más que pienso, no recuerdo al abuelo. Tampoco momentos con él. De hecho, y por motivos que nunca supe, mis padres buscaron su vida en otras tierras y desde entonces, poco o nada supimos de él y de la familia de mi padre. Por ello, tomamos con sorpresa aquella llamada de uno de mis tíos informándonos que el abuelo había fallecido, casi sin sentimiento alguno, excepto por mi padre. Lo noté en su cara cuando colgó aquel teléfono. Por tradición familiar, debíamos asistir a su entierro. Sin embargo, detrás de todo esto existían temas relacionados a la herencia, debiendo obviamente hacer partícipe a todos los herederos en el trámite y toma de decisiones. Cuando llegamos, nos recogió un hombre muy alto y muy bien vestido. Un traje fino totalmente negro daba cuenta de una enorme elegancia. Junto a él, una mujer aún más elegante le tomaba del brazo y nos daba formalmente la bienvenida.
Era el hermano de papá, el tío Enrique y su esposa. Abordamos un lujoso auto que nos trasladó directamente a un pueblo llamado Besalú, un lugar que me dejó completamente enamorado y boquiabierto. Besalú es uno de los pueblos más antiguos de España, y se dejaba ver en su infraestructura. Sus estrechas y empinadas calles junto a enormes construcciones con altas torres me tenían asombrado. Ni hablar cuando el tío Enrique nos dio un pequeño paseo por el famoso puente Besalú. Era un viaje directo al pasado, a la época medieval. Aquella enorme casona, en realidad era una mansión. Estaba algo alejada del centro del pueblo y cercana a un río, casi tan sumergida como el pueblo en sí, rodeada de parajes verdes extensos que hacían aún más maravilloso este lugar. Sin haber entrado ya podía entender la importancia de nuestra visita. Mucho dinero corría de por medio, y quizás cuantos bienes tenía el abuelo a su haber a repartir entre sus 5 hijos, querrían el de papá. No había esposa. La última había fallecido hace ya un par de años de casi 90 años de edad. Fue ahí que le pregunté a papá, ¿cuántos años tenía entonces el abuelo? 107, me dijo. Mucha gente transitaba. Algunos ya se retiraban, mientras otros llegaban a presentar sus condolencias y respetos al abuelo. También iban elegantes para la ocasión. Al parecer, el abuelo fue alguien muy respetado. No por nada mi padre comentaba que poseía un título de vizconde o algo así. No hubo tiempo para las bienvenidas. El velorio estaba en su apogeo, y una enorme sala era el lugar que reunía a un centenar de personas. Cuando entramos, me frené de golpe en la puerta del enorme salón. Las pulsaciones se elevaron, y recordé aquel inquietante sueño. Al final del salón estaba aquel féretro, tan negro como la misma noche, o como la mayoría de los trajes de los presentes. Cientos de ofrendas y coronas a sus pies y unas veladoras rodeaban aquel ataúd. Mi madre notó mi negativa a avanzar y retrocedió sobre sus pasos para cogerme de la mano y casi a tirones llevarme a dar las condolencias como familia. A cada paso, el miedo aumentaba y mis manos comenzaron a sudar, a tal punto que tuve que secarlas en mi pantalón para saludar a mis tíos y familiares que, por cierto, casi ni me conocían, haciendo los típicos comentarios de lo grande que estaba y lo bien parecido que era a la familia. Luego de largos minutos de fuertes abrazos y más de alguna lágrima, sentía que venía la peor parte: ver al abuelo y presentarle nuestros respetos antes de ser enterrado. Sin embargo, caí en cuenta que aquel sarcófago negro estaba totalmente sellado. Respiré algo aliviado con la posibilidad de que la familia había decidido no abrirlo. Y así fue. Al cabo de unos minutos, el relajo fue total cuando papá conversaba con su hermano mayor, quien le indicaba que el abuelo había muerto de una infección algo contagiosa, dejando su cuerpo y rostro algo maltrecho. Por ello y por seguridad, la decisión fue sellarlo completamente. La situación fue tal que casi reí, debiendo contenerme porque no era el lugar ni el momento. Luego de pasar la mayor parte del día caminando por los enormes jardines y a ratos sentado sumido en un letargo, la noche llegaba al fin. Y con ello, la salida de los visitantes. Luego de una aburridísima cena familiar, el tío Enrique nos dio un breve tour por el interior y nos llevó a nuestras habitaciones en el 3er piso. La casa era enorme. Alcancé a contar unas 8 habitaciones fácilmente, entre el 1er y 2º piso, en donde una en particular llamó mi atención.
Estaba al fondo de un largo pasillo en la segunda planta. Daba justo de frente a aquel corredor completamente sombrío, casi desocupado. Solo alcancé a divisarlo desde las escaleras. Quizás por ello el recorrido saltó del primer al tercer piso sin ninguna referencia o alusión a quienes habitaban aquel lugar, por parte del tío Enrique. La habitación que me dieron era enorme, casi el doble de nuestra casa. Mis padres se quedaron en la contigua, y sin embargo, la sola amplitud de esta me causaba miedo. Y pese a estar al lado de mis padres, me sentía completamente solo, en aquella enorme cama en el centro, de catres casi tan antiguos como el mismo pueblo. Dormía profusamente, o al menos eso creía, cuando el sonido de la manija de la puerta sonó estrepitosamente, lo que me dejó sentado en la cama somnoliento. Había dejado cerrado desde dentro, razón por la cual quien estuviera afuera, intentando entrar, tenía arduo trabajo. La manija se movía de lado a lado, lentamente, para luego forcejear con mayor intensidad y desesperación. Fue en ese momento en que me preocupé y el temor me golpeó. ¿Mamá? ¿Eres tú? Pregunté con voz temblorosa, casi en susurros. Fue ahí, cuando aquella manija quedó nuevamente inmóvil, y unos pasos lentos, casi arrastrando los pies, se sentían ahí, afuera, en el corredor, rechinando las viejas tablas a su andar. Caminé sigilosamente a la puerta y puse mi oído en ella, queriendo escuchar mejor. Pero el sonido era exactamente el mismo. Pasos lentos y el crujido de las tablas. Nuevamente pregunté: ¿Mamá? ¿Papá? Nadie respondía. Lentamente giré el seguro de la puerta y tomé la manija para abrirla aún más lento, lleno de pavor. El rechinar no se hizo esperar. Sonido que también notó aquello que deambulaba por los pasillos, acelerando sus pisadas. Sin embargo, seguían pareciendo lentas, forzadas, como alguien que camina con cierta dificultad. El corredor estaba completamente oscuro. Solo una luz casi imperceptible, junto a la escalera, intentaba guiar a los residentes en caso de bajar durante la noche. Miré hacia aquella dirección, sin ver absolutamente a nadie, para luego acercarme a la bardilla y observar hacia abajo. Fue ahí, cuando mis ojos se acomodaron nuevamente a la oscuridad, que vi aquella sombra pegada contra la pared de la escalera, en el segundo piso. Restregué con mis manos mis ojos para intentar enfocar mejor y, en eso, aquella sombra pasó lentamente, casi arrastrándose, para perderse por el corredor de más abajo. El miedo me hizo retroceder casi en forma de reflejo. Cerré la puerta y me metí nuevamente a la cama, tapándome hasta la cabeza. Después de todo, en esta enorme mansión vivía tanta gente que pudo ser cualquiera, pensé. Al día siguiente pregunté a mis padres si fueron ellos quienes anduvieron merodeando por mi habitación, lo que negaron rotundamente, dejándome con más inquietud. Era el segundo día de velorio y ya mañana el entierro. Sin embargo, nuestra estadía sería por bastantes días más. Bajé las escaleras y un mar de gente podía verse desde el segundo nivel.
Nuevamente sería otro día largo de ir y venir de la muchedumbre a despedir al abuelo. Al menos ya no tendría que lidiar con el miedo de verlo dentro de aquel ataúd. Cuando llegó la segunda noche, el insomnio llegó también. Quizá la diferencia horaria de invierno de 7 horas hacía estragos en mí. Miré el reloj, y eran las 3:10 de la madrugada, y yo sin poder dormir en esta enorme habitación. La cena había causado una sed inusual en mí. Por ello, no aguantaría toda la noche sin beber un vaso de agua. Me levanté en dirección al baño de invitados dentro del mismo nivel, junto a las escaleras. Caminé descalzo por aquel corredor mientras aquella lucecita imperceptible junto a la escalera era mi única guía en la oscuridad. En el lavabo, abrí la llave y puse mi boca por largos segundos, mientras devoraba el agua con algo de desesperación. Estaba en ello cuando una puerta sonó a lo lejos. Venía de los pisos inferiores. Sequé mi boca con mi antebrazo y con la curiosidad que me caracterizaba, me asomé por las escaleras sigilosamente. Unos extraños ruidos provenían de alguna de las tantas habitaciones. Sin duda, era aquel piso donde nadie residía. Aquel segundo piso, sumido en la oscuridad. Bajé las escaleras en puntillas y me encontré, luego de 25 peldaños, en aquel penumbroso pasillo. Mientras bajaba, sentía al unísono aquellos extraños ruidos, provenientes hasta ese entonces de alguna de aquellas habitaciones. Pasos, crujido de tablas. Incluso me pareció escuchar algún quejido humano, aterrándome y dándome un escalofrío por la espalda. Intenté avanzar por aquel corredor, pero solo pude dar unos cuantos pasos, cuando el terror fue más fuerte que mi curiosidad. Aquella habitación del fondo tenía una tenue luz a sus pies, amarillenta, que casi podía jurar que se trataba de velas al interior. Permanecí inmóvil cuando observé a una sombra cruzarse bajo aquella tenue luz y la puerta, despertando en mí los más terribles miedos. Subí a largas zancadas las escaleras, tropezando en el último escalón, justo en el momento en que una puerta se cerraba, casi imperceptible. Y luego, unos pasos de tacones, avanzando rápidamente. Permanecí inmóvil, tumbado en el suelo, llevando las manos a la boca para que nadie oyera mi agitado respirar. Aquellos pasos se detuvieron, justo escaleras abajo. Por largos segundos, solo esperaba que no subieran por mí o no notaran mi presencia. Aquella persona ahí abajo, a tan solo un piso sobre mí, sospechaba de mi existencia. Fueron largos minutos en que, inmóviles, desatamos una especie de batalla en quién sería más imperceptible. Y creo haberla ganado. Cuando aquella persona bajó las escaleras, me giré rápidamente, intentando ver quién era y captar su imagen. Algo pude divisar. Era una mujer, y llevaba una especie de bandeja en sus manos. Al cabo de unos segundos,
pude exhalar con tranquilidad. Al amanecer del tercer día solo quería largarme a casa. Lamentablemente debía esperar el entierro del abuelo y unos largos días más en que los trámites de la herencia se harían efectivos. El funeral del abuelo sería a las 3 de la tarde. Por suerte, no tendría que soportar una jornada más de ir y venir de la multitud. Luego del desayuno, caminé por los terrenos cercanos y bosques. El aburrimiento era tal que sin darme cuenta pasaron largas horas y debía volver a prepararme para el funeral. Así que regresé maratónicamente. Sin darme cuenta, entré por una de las tantas puertas de la mansión, topándome de frente con aquella sala y el ataúd del abuelo. La sala estaba completamente vacía y el silencio sepulcral nos acompañaba. Tuve un impulso de valentía y me acerqué lentamente al sarcófago, con miedo, pero el morbo se adueñó de mis acciones. Estaba a punto de alcanzarlo, cuando una voz femenina frenó mis intenciones. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres ver al abuelo? Algo de sarcasmo logré notar en sus palabras mientras caminaba directamente hacia mí. ¿No deberías estar preparándote para el funeral?, prosiguió, casi regañándome. Era la tía Elsa, la esposa del tío Raúl, el mayor de los hermanos de papá. No supe qué responder. Solo la miré fijamente y salí de aquel salón en dirección a mi habitación, no sin antes voltear a verla, sintiéndome perseguido por la presencia de la tía. Sin embargo, cuando giré, caminaba hacia los patios apresuradamente. Fue ahí cuando recordé a aquella mujer de la noche anterior. Era ella. Tenía la certeza de que había sido ella por aquel pasillo. Subí las escaleras y la intriga me frenó de lleno en el segundo piso. Miré hacia aquella habitación del fondo. Sentía como que me atraía de una forma inquietante y curiosa. Observé rápidamente hacia todos lados. No había gente cerca. Me dirigí por aquel corredor, hasta el final, hasta aquella intrigante puerta. ¿Qué hago aquí?, me pregunté, parado frente a la puerta. Era una más de tantas, pero algo extraño había tras ella. Toqué la manija intentando abrirla, pero tenía llave, o quizás estaba cerrada desde dentro. Desistí de inmediato, pues no quería llamar la atención si alguien se encontraba ahí. Pensé que no debía inmiscuirme en quienes vivían ahí, así que me di media vuelta. Justo fue ahí cuando escuché un leve gemido que me alertó, volviéndome rápidamente. Y el gemido volvió a replicarse desde dentro. Era un gemido extraño, no distinguiendo si era del dolor o de algo malévolo. Era muy inquietante y subió mi ritmo cardíaco. Volví a acercar mi oído y esta vez el silencio se rompió con una macabra voz que retumbó en todos los rincones de mi cabeza. Sé que estás ahí. Fue suficiente para correr despavorido hacia mi habitación. No quise contarles aquel episodio a mis padres. La atención estaba en el entierro del abuelo y claramente recibiría una reprimienda por andar merodeando donde no me corresponde.
La familia del abuelo era tan grande y arrastraba tantas generaciones al punto que tenían su propio panteón, con sus permisos y sus derechos pertinentes. A unos cuantos metros de la residencia yacían los restos de los antepasados y familiares directos, lo que me pareció muy terrorífico. Cuando la procesión desde aquella fría sala hacia el panteón se inició, un mar de gente esperaba a su alrededor para despedir al abuelo, situación que no me parecía rara. Lo que sí me parecía realmente raro fueron dos cosas. La primera, que el ataúd no tenía los típicos crucifijos en su tapa. O al menos eso es lo que se ve en las películas o noticias. Lo segundo, que no había presencia alguna de un sacerdote o padre que oficiara el funeral. A falta de este último fue un señor ya mayor, completamente vestido de negro, desde sus zapatos hasta su corbata, quien habló largos minutos sobre el abuelo, en una especie de despedida, para después leer un sinnúmero de mensajes de familiares y amigos que nos acompañaron. Cuando las paladas de tierra comenzaron a caer sobre el ataúd, escondiendo para siempre los restos del abuelo, fueron pocas las lágrimas dentro de la familia. Hubo más muestras de tristeza en terceros que en los propios hijos, nietos, bisnietos y nueras, lo que llamó profundamente mi atención. Luego del funeral, una especie de banquete esperaba a los deudos y cercanos al abuelo. Mucha comida y vino en agradecimiento como en antaño, o como en ciertas culturas que aún se da ese tipo de costumbres. Cuando llegó la noche, me acosté de inmediato. Ya 2 noches sin conciliar el sueño de manera normal me pasaban la cuenta. Creo que eran alrededor de las 9:30 cuando me venció al fin el sueño. Pero duró poco. Fueron tan solo un par de horas, cuando aquellos pasos fuera de mi habitación acabaron mi descanso nuevamente. No dejé cerrado. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero el miedo paralizaba mi cuerpo, solo permitiéndome agarrar fuertemente las ropas de la cama y observar impávido cómo aquella puerta comenzaba a abrirse lentamente, con ese sutil rechinar que anunciaba que algo horrendo venía por mí aquella noche. La puerta se abrió y pareció tambalear en un leve intento por regresar a su estado. Hubiese deseado que lograra tal cometido y tenido la fuerza suficiente para volver a cerrarse y no tener que observar aquella horrible y espeluznante silueta parada frente a ella, oscura, delgada, encorvada y con unas extremidades más largas de lo habitual. Era el cuerpo que podía distinguir en la oscuridad. Sus piernas no eran erguidas, sino más bien arqueadas y tambaleantes. No parecía un humano. Su cabeza le pesaba, como si a su cuerpo le costara sostenerla sobre sus hombros. Vi a través de su silueta cómo intentaba erguirla, como queriendo levantar su mentón y sostenerla, mientras estiraba uno de sus largos y huesudos brazos hacia mí, y con el otro se afirmaba del marco de la puerta, como dándose soporte. Y fue que habló. Ayúdame, dijo en susurro, y a la vez como una desgarradora petición que salía de los labios de aquella oscura figura frente a mi cama. Con voz ronca, anciana, casi moribunda y agonizante, lo repetía por segunda vez. Aún afirmado al marco de la puerta, intentaba adentrarse en la habitación,
entrando con aquel huesudo y largo brazo, como queriendo acercarse con sus dedos y uñas enormes. Le costaba caminar, y cada paso era interminable, y para mí, un horrendo calvario. Encogí mis piernas adoptando una posición fetal, tapándome por completo, apretando los ojos de tal forma que llegaban a doler. Fue cosa de segundos cuando aquel líquido cálido de mi orina se esparció por mi pijama y el colchón. Estaba completamente aterrado. Ayúdame. Soy tu abuelo. Fue lo último que alcancé a escuchar, antes de sentir bullicio y una puerta abrir y cerrarse en el primer piso, para luego sentir cómo este ser, fantasma o lo que sea que fuese, huyera deprisa por el corredor, como si temiera ser visto. A duras penas, con ese podrido y envejecido cuerpo que se dejó ver en silueta, se fue, dejando mi puerta abierta. El bullicio prosiguió por algunos minutos. Los pasos eran de más de una persona transitando a altas horas de la madrugada, arrastrando algo o a alguien, y se oían puertas cerrándose nuevamente. Tiritaba en aquella cama, completamente mojado y horrorizado. Fue todo tan real y espeluznante que tardé horas en calmarme y caer en sueño. Amanecí completamente entumecido, así o más húmedo que los pastos con el rocío del amanecer. Fui casi corriendo por los pasillos a la ducha. No quería que mis padres me vieran en este estado. Estaba bastante grande para hacerme en la cama. La ducha caliente me reconfortó, y permanecí largos minutos bajo ella para recuperar mi temperatura corporal. Aún así, seguía temblando del miedo, aterrado por aquella visión del abuelo, o lo que parecía ser el abuelo. Recién había muerto y ya andaba penando por esta casa, me dije. Así que también me pregunté, ¿por qué a mí? Quizá la habitación en la que me encontraba era importante para el abuelo. Cuando salí del baño, una de mis primas pequeñas esperaba su turno, quien tenía su habitación contigua a la mía. Elsa era su nombre, y no más de 12 años tenía. Me sonrió al darme los buenos días muy tiernamente. Le respondí el gesto sobando su cabeza. Entró al baño y, antes de cerrar la puerta, se dirigió a mí, dejándome helado con sus palabras. ¿Viste al abuelo anoche? A veces me visita. Sale de su cuarto. Mientras miraba para todos lados, llevando su dedo a la boca, en clara señal de silencio. Luego, en voz baja, casi susurrando, dijo: No le cuentes a nadie lo que viste. Es un secreto y nadie puede saberlo. Mis padres quieren que pronto se muera y por eso no le dan comida. Por eso sale por las noches a buscar algo para comer. No le abras nunca la puerta. Cuando salió su madre del cuarto y comenzó a llamarla, se metió rápidamente al baño. Ahí quedé yo, petrificado por lo que acababa de escuchar. Sentí como un helado recorría mi espalda, terminando en un escalofrío de horror, un miedo inexplicable. Algo andaba mal en esta casa. Algo siniestro guardaba en sus rincones, o mejor dicho, en sus habitaciones.
y el solo pensar que me quedaban muchos días por delante me hicieron temblar y tragar saliva. Había perdido la cuenta de cuántas vueltas había dado a la cuchara con la insípida sopa. De solo mirarla, me parecía horrenda, y solo intentaba ganar tiempo para no terminarla. Elsa, no mi tía sino su hija, que llevaba el mismo nombre por aquellas estúpidas decisiones de los padres, me miraba cada segundo, casi de reojo, con cada cucharada que llevaba a su boca. Sus ojos estaban atentos a ver si de mi boca salía alguna palabra sobre aquella conversación afuera del baño durante la mañana. Su mirada me inquietaba, pese a sus 12 años. Sentía como que aquel comentario sobre el abuelo era tan real que sería capaz de cualquier cosa por silenciarme en ese momento. Podía hasta imaginarla lanzarse sobre mí, con tenedor en mano, o fingiendo algún atragantamiento con un pedazo de carne con tal de boicotear cualquier intento de mi parte por preguntar sobre el abuelo. El tío Joaquín intentaba amenizar el almuerzo con algunas anécdotas familiares. Solo su esposa Isabel y su hija Luisa prestaban atención. Manuel, el menor de los hermanos de papá, hablaba con su novia por teléfono mientras esperaba el plato fuerte. Por su parte, el tío Enrique devoraba la entrada y comía pan a destajo, sin emitir palabra alguna. Raúl, el mayor de mis tíos, junto a su esposa Elsa, aguardaban pacientes, observando al resto con una frialdad y seriedad que parecía no romperse con nada. Observé por algunos segundos a mi tía Elsa. Me convencía cada vez más de que era ella saliendo del cuarto aquella noche. Ya no me quedaba duda alguna. Las esposas del tío Enrique y Joaquín eran algo voluptuosas, más bien gordas, quedando fuera de sospechas. Papá y mamá me seguían con su mirada, mientras jugaba con aquella asquerosa sopa. Cuando los vi, intentaron hacerme muecas para que llevara la cuchara a mi boca. Me harté del silencio y las mentiras de esta casa. No pude aguantar más, y abrí la boca. ¿De qué murió en realidad el abuelo?, pregunté al aire y con voz elevada, dejando en silencio aquella enorme mesa familiar. Ni siquiera el golpear de los platos se escuchó luego de aquello. Sentí como todos clavaron la mirada en mí, como si hubiese preguntado algo indebido. Sentí la incomodidad en todos esos lejanos parientes. El tío Raúl tomó su servilleta para limpiarse la boca, mientras terminaba de masticar un trozo de filete. Bebió unos sorbos de vino y se dirigió hacia mí. Tuberculosis foliculitis, respondió, fijando su mirada algo molesta sobre mí, la misma que la tía Elsa tenía, como diciendo, ¿qué te importa, estúpido? Mi prima Elsa tomó la servilleta para limpiar su boca y, sobre el acto, llevó su dedo índice a la boca, en clara alusión de que me callara de una vez. Por la tarde, dimos una caminata con mis padres. En ese momento les conté todo lo que sucedió las noches anteriores. Al principio, claro está, dijeron que se trataba solo de malos sueños y sugestión por ser mi primer funeral. Pero cuando les dije aquellas palabras por parte de mi pequeña prima, llamé su atención. Supongo que mi cara de angustia y seriedad sobre el tema era motivo suficiente para que comenzaran a entender que algo extraño pasaba en esta casa. Mi madre, por su parte, recordó que la primera noche sintió cosas extrañas afuera de la habitación, pero no le dio importancia debido a la cantidad de gente residente. Ya estando todos en nuestros cuartos, un alboroto nos despertó a medianoche.
Alguien bramaba de dolor y rompía el silencio acostumbrado de la enorme mansión. El sonido de las puertas reflejaba que aquel escándalo había despertado a todos los moradores. Al salir de mi habitación restregando mis ojos, fue todo un espectáculo verlos a todos junto a las barandillas, mirando hacia abajo, vestidos en sus horrendos pijamas de diseños casi medievales, con camisolas de dormir y pantuflas. Abajo, una de las tantas empleadas yacía a los pies de la escalera, con su brazo completamente herido, junto a un charco color carmesí, regado en el piso. Pegada a la pared con su brazo sano, intentaba apretar aquella horrible herida. Parecía que le faltaba algo de carne, por lo que observé desde las alturas. Los gritos no eran tan solo de dolor, sino de un miedo intenso. Podría afirmar que su herida pasaba a un segundo plano, pues el estado de shock en el que se encontraba daba cuenta de que había experimentado algo horrendo. Sus ojos no pestañeaban, y sus dientes castañaban sin que nada pudiera frenarlos, mientras aquel líquido brotaba a montones. La tía Elsa aplicó un torniquete en su antebrazo rápidamente, mientras el tío Enrique envolvía su herida con una toalla. Aquella pobre empleada tiritaba de tal manera que transmitía todo su horror a quienes presenciábamos aquella escena, como espectadores llenos de morbo, impávidos, sin aportar absolutamente nada. El tío Raúl rápidamente ordenó a Manuel sacar a los niños de aquel horrendo espectáculo y devolverlos a sus habitaciones. A media escalera quedé varado, observando a aquella pobre mujer, tan blanca como el papel, y con una mirada tan extraviada, como si hubiese visto al mismísimo diablo. Mis padres y el resto de mis tíos preguntaban qué era lo que había sucedido. La mujer fue incapaz de abrir sus labios para otra cosa que no fuese dar enormes alaridos, casi terroríficos. Nadie entendía nada a estas alturas. Lo cierto es que el tío Raúl audazmente indicó que la pobre mujer había caído por las escaleras, rompiéndose el brazo con una fractura expuesta. Él, junto a su esposa, la sacaron rápidamente de la casa, llevándola al hospital de inmediato. Todos volvimos a nuestras habitaciones choqueados y lamentando aquel horrible accidente. Si es que lo era, pues me quedaron ciertas dudas. Me quedé a media escalera observando aquel charco. Mis padres me llamaron para subir nuevamente a la habitación. Sin embargo, no subí al momento. Les dije que iría por un vaso de agua a la cocina. De regreso a mi habitación, vi que la empleada del aseo estaba en el lugar restregando el piso ensangrentado, arrodillada y vertiendo la sangre en un balde con alguna mezcla de detergente. Subí y no había notado que estaba descalzo, hasta que algo humedeció mis pies al llegar al segundo piso. Levanté mi pie y era una pequeña mancha carmesí que se esparcía por mi planta. Hice un gesto de asquerosidad y restregué el pie contra la parte alfombrada que cubría las escaleras. Ahí me di cuenta que había más manchas pequeñas de sangre, como un extraño destilo, el cual se perdía por el corredor de aquel segundo piso, en dirección a aquella puerta. Las dudas se acrecentaron en mí sobre lo que le había pasado realmente a esa pobre chica, cosa que compartí con mis padres antes de ir a dormir, sembrando más dudas en ellos. La mañana siguiente la pasamos en el pueblo, haciendo algunas compras, mientras papá y sus hermanos realizaban trámites legales respecto a los bienes y herencia del abuelo. Al regresar,
Ya bien entrada la tarde, algo inusual e inquietante observé al subir a mi habitación. Aquella puerta inquietante, foco de mi atención, tenía una serie de pestillos desde fuera, aseguradas con enormes candados. En una operación rápida, alguien reforzó aquella habitación, impidiendo la entrada, o más bien, la salida de aquello que habita dentro. Cualquiera que fuera la razón, tuvo que ver con el incidente de anoche. Alguien moraba en aquella habitación, y no tenía dudas sobre ello. Recuerdo aquella voz diciéndome cuando me acerqué: sé que estás ahí. Eso, más aquella visita de tía Elsa llevando una bandeja con algo desde la habitación a medianoche. Todo esto me estaba causando un inmenso miedo e intranquilidad a cada minuto que permanecía en esta casa, con esta extraña familia. Intenté distraerme y acercarme a mis primos, quienes pasaban parte del día jugando Xbox, y los más pequeños en el patio haciendo más de alguna travesura. Conversé un par de horas con Franco, el que parecía ser el mayor de todos, pero creo que no tenía idea alguna sobre estas extrañas situaciones. Por más que quise llevarlo al tema y preguntarle sobre el abuelo, era ajeno a todo. Si alguien sabía de todo esto, era la pequeña Elsa, quien jugaba con una de sus mascotas en el patio. No perdí tiempo en abordarla para intentar saber más. Hola, ¿cómo se llama tu perrito? Intenté romper el hielo y ser amigable. Odie, respondió, mientras le lanzaba una pelota de tenis. Oye, ¿es cierto lo que me contaste sobre el abuelo? Fui directo al grano. ¿Es él quien vive en aquella habitación al fondo, en el segundo piso? sí. Respondió, y siguió jugando como si nada. Mis dudas se esclarecían, y lo que pensaba de todo esto se acercaba a una realidad inquietante y terrorífica, la cual descubriría rápidamente. Busqué la forma de intentar ver dentro de esa habitación. Después de dar una vuelta por la mansión, me encontré con una de las paredes laterales que tenía un ventanal con protecciones de fierro, que no encajaba con el resto de las ventanas, pues las demás carecían de alguna protección. Sin duda, pertenecía a este misterioso cuarto. Busqué por unos segundos alguna forma de trepar en ella, y para mi suerte, un enorme árbol se elevaba a pocos metros en la misma dirección de aquel ventanal, con sus raíces dispuestas a hacer una vía de escape para quien la habitara. Ahora entendía el porqué de las protecciones. Nadie me observaba, así que trepé rápidamente, sin pensar en lo que me esperaba. No me costó mucho, ya que de niño me la pasaba trepando árboles. Cuando alcancé las ramas más cercanas al enorme ventanal, tuve que arrastrarme por un grueso tronco de donde, seguramente, podría tener una visión completa de la habitación. Mi frustración se hizo presente cuando unas oscuras cortinas me impedían cualquier visión hacia adentro. Sin embargo, hubiese preferido que se quedaran así. Como si me hubiera leído la mente, aquel residente abrió sus cortinas estrepitosamente para hacerse ver. Era el abuelo, o lo que quedaba de él. Esa silueta oscura, parada en la puerta de mi habitación aquella noche, delgada, huesuda, de brazos largos y garras en vez de uñas. Aquella a la que le costaba sostener su cabeza,
mientras estaba frente a mí. Esta vez no era una sombra. Esta vez era una presencia real y horrenda. Era un cuerpo putrefacto, carcomido, lleno de llagas y carente de vida, de tono entre azulado y grisáceo, con un cuerpo que era más bien huesos forrados en piel. Era tan horrendo que podía ver todas sus costillas, como también la pelvis y el fémur, de donde nacían sus encorvadas piernas, que a duras penas sostenían su esqueleto. Con su cabeza mayormente calva, donde algunos mechones colgaban, trataban de recordarle lo que alguna vez fue su cabellera. Su boca de labios negros o amoratados escondían unos dientes asquerosos y amarillentos, pero con un singular filo, cual animal carroñero desearía tener para devorar a sus presas. Sus ojos mostraban rabia y locura, pero a su vez había en ellos algo de lástima y miedo, como si detrás de tan horrenda figura existiera un alma pidiendo auxilio. Resbalé y caí estrepitosamente. Solo recuerdo ramas arañando mi cara y el azote de mi cuerpo en el césped. Menos mal que ello aminoró un poco la caída tan alta. De lo contrario me hubiese fracturado por completo. Mis primos corrieron a socorrerme ante mis gritos y luego para avisar a mis padres. Cuando llegaron, aún estaba algo mareado. Ellos me cargaron hasta una de las camas de las habitaciones de los empleados. El abuelo está en esa habitación, repetía una y otra vez a mis padres, mientras mis tíos observaban estupefactos mi confesión, sin decir una sola palabra. Mi padre los encaró a todos y amenazó con derribar aquella puerta. No tuvieron más remedio que hablar y confesar algo completamente macabro, horrendo, como salido de una película de terror. El abuelo había hecho un pacto con el diablo. Sí, literalmente. Cuando se dio cuenta que la vejez lo golpeaba sin vuelta atrás, acercándose con cada respiro y minuto a la muerte, le vendió el alma al diablo para poder vivir por muchos años más. No quería perder sus riquezas y bienes en un acto de mezquinidad y egoísmo, queriendo mantener su imperio y fortuna a más no poder, sometiendo a sus hijos y familia a sus dictámenes y decisiones como amo y señor, como siempre lo fue. Ahora entiendo por qué mi padre tomó distancia de él. Con lo que el abuelo no contaba es que este pacto lo convertiría en algo horrendo. Nadie sabe con certeza si aquel acuerdo con las tinieblas lo transformó en un alma oscura, sin vida, castigado a ver cómo día a día su cuerpo se pudría, sin poder hacer nada al respecto, más que ser espectador consciente de la destrucción de su carne. Cuando la familia comenzó a notar su extraña longevidad, que no concordaba con el deterioro de su cuerpo y enfermedades que traía antes consigo, confesó a sus hijos aquel negocio oscuro con Satanás. Fue entonces que, asustados, comprendieron que quizás nunca moriría, ni descansaría en paz, como cualquier mortal hijo de Dios, tomando, luego de mucho pensarlo, la decisión de inventar su muerte y hacer un montaje de su funeral. Ya era insostenible su longevidad ante la opinión pública, familiares y quienes lo conocían desde siempre. Nadie, absolutamente nadie tenía la osadía de darle muerte o intentar alguna forma clínica de acabar con su vida y de tan horrenda maldición.
Existía el miedo a las consecuencias que se ignoraban, tratándose de un pacto satánico. Fue por ello, por lo que decidieron darlo por muerto en secreto, con la complicidad de su médico de cabecera, que lo atendía siempre y sabía de este padecimiento maldito, acallándolo a la vez con dinero y haciéndolo formar parte de estos oscuros secretos familiares. Todos entendieron y llegaron a la conclusión de que, dentro de aquel podrido cuerpo carcomido por el tiempo, ya no estaba aquel padre y persona que todos alguna vez conocieron, decidiendo al fin encerrarlo en aquella habitación, casi sin nada de comida, dándole únicamente limosnas por las noches, cual pordiosero mendigando por las calles, intentando, con aquel acto, sentirse menos culpables del destino que habían ya decidido. Aquello que quedaba del abuelo, casi sin fuerzas, se las arregló durante un tiempo para salir por las noches a devorar algunos animales del sector. Decía que la carne fresca y la sangre le proporcionaban la vitalidad perdida. Cuando ya su maltrecho cuerpo no respondía y caía en varias ocasiones por las escaleras, o debía arrastrarse desde la cama buscando devorar carne fresca, entendieron que debían postrarlo, dejando que se pudriera en aquel cuarto. Sin embargo, se negaba a tan cruel destino, dando sus últimos intentos dentro de la casa, buscando algo de comida por las noches, cuando todos dormían, arrastrándose o caminando a cuestas hasta la cocina o despensa por algo de alimento. Fue él la otra noche quien atacó a la pobre empleada devorando su brazo. Ahora yace bajo pestillos y candados, completamente abandonado, desterrado dentro de su mismo castillo y rodeado de toda la fortuna que acumuló. Su único destino es ver cómo día a día su carne se descompone y sus huesos se hacen polvo, quedando tan solo su alma oscura, que más temprano que tarde el diablo vendría por ella. Papá quedó desconcertado. Agitaba su cabeza de lado a lado, intentando negar aquella aberración que sus oídos escuchaban. No entendía, o más bien, no creía que el abuelo hubiera sido capaz de todo ello, mucho menos que sus hermanos hayan llegado tan lejos. En un acto de irracionalidad y también de desconsuelo, corrió hasta el cobertizo cogiendo una pala. Su destino no era otro que la supuesta tumba de su padre. Tal vez necesitaba convencerse por sí mismo de que todo esto era verdad. Corrió hacia aquel panteón familiar, bajo una leve llovizna que comenzaba a caer, mientras en el camino empujaba y golpeaba a sus hermanos, quienes intentaron evitar aquel acto. Al final, hubo consenso entre ellos y lo dejaron, comprendiendo que el dolor y desconsuelo de mi padre era tal que lo mejor era que lo viera con sus propios ojos. Removió la tierra a palazos durante algunos minutos, hasta que ésta chocó con la tapa del sarcófago, para luego continuar con sus manos, arañando la tierra húmeda de forma desesperada, hasta dejar al descubierto aquel ataúd negro. Con la misma pala rompió una de las selladuras, para luego comprobar que en él no había absolutamente nada, solo unos cuantos ladrillos que intentaban compensar el peso de un cadáver. Agitado y de rodillas en el lodo, se quedó largos minutos intentando comprender tan macabro episodio, sumido en una total desolación. Cuando sus hermanos lo sacaron de aquel agujero, mi padre exigió verlo. Fue llevado por ellos mismos hasta aquel cuarto del segundo piso. Lo que pasó ahí adentro no lo sabe absolutamente nadie. Es un secreto que mi padre guarda desde entonces, sin que nadie logre siquiera tocarle el tema.
Lo cierto es que estuvo casi 1 hora ahí adentro, a solas, y todos nos preguntaremos de qué hablaron. Muchos creen que fue el momento de pedirse perdón entre ambos por tantos años de abandono mutuo, una especie de reconciliación. Hay otros que piensan que el abuelo necesitaba ver a su hijo antes de perder el alma y tal vez fue esto lo que lo mantuvo aún con vida por aquellos tiempos. No fue casualidad que después de nuestra visita, a los días, el abuelo por fin falleciera de verdad. Esta vez sin funeral, sin veladoras, ni una multitud despidiéndolo. Aquel agujero y sarcófago lo estaban esperando, tal cual mi padre lo dejó para él, tal cual el destino lo quiso. O tal vez no, tal vez fue el abuelo quien así lo deseaba. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy La